Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Hoy traigo un tema que nos es cercano efectivamente a todos los humanos, y nosotras que somos de pueblo, yo no sé qué se decía de las lenguas de Puerto Plata, pero las lenguas de San Francisco de Macorís en mi época eran viperinas, ciertamente. Claro. Y recuerdo que yo pequeñita pasaba por una casa que me voy a reservar de quién era, que le llamaban la lengua del diablo, la caldera del diablo. Y yo chiquita sentía pavor por pasar por ahí. Ahí estaban las 4 lenguas más famosas en ese momento. Bueno, pero lo vamos a hacer no desde el punto de vista anecdótico, sino desde el punto de vista de la psicología social, para explicar esos dos fenómenos, Carmen, con los chismes y los rumores. Porque los rumores y los chismes probablemente existen, Carmen, desde que el hombre aprendió a comunicarse por señas. Uh-huh. Y pudo señalar a alguien que no lo estaba viendo, ¿no? Pero justo en estos tiempos, así como la cápsula de Giovanni es cada vez más acertada con el momento. Sí, muy pertinente. Así es. En estos tiempos en el que los magnates del ciberespacio, los llamados nubolistas, han quitado toda restricción y vigilancia a las mentiras, y cada cual podrá decir lo que quiera sin una consecuencia social ni de parte de esa red, aunque desconozco si de manera legal, es oportuno poner el tema sobre la mesa y analizarlo desde esa perspectiva, desde la psicología social. Tanto los rumores como los chismes son fenómenos sociales y por eso son dignos de ser analizados. Y vamos a definir desde esa perspectiva social, la psicología social, qué es cada una de estas dos cosas. Los rumores son informaciones no verificadas que se propagan de persona a persona, y hoy en día por las vías tecnológicas, ya tú sabes, uno ni sabe quién fue que la puso a rodar. A menudo puede ser de manera oral, pero hoy en día con los medios tecnológicos, con un teclado o con un personaje falso, se echan a rodar y van generando entonces especulación y también expectación. Los rumores son sobre temas muy variados, situaciones cotidianas, pero también sobre situaciones más complejas, y suelen surgir en situaciones de incertidumbre. Por eso, por ejemplo, los expertos en comunicación, sobre todo en comunicación en crisis, saben que un silencio como el de la Casa Real de los Windsor, cuando salió aquella foto retocada de Kate Middleton, no sé si lo recordarás, pues se dejó al rumor que ocupara toda la escena en ese momento en que había una incertidumbre con respecto a su salud, y por eso últimamente las empresas, las personas públicas buscan la manera de deshacer esa incertidumbre y tener la voz cantante por primera vez, para evitar entonces que los rumores ocupen todo el espacio. En nuestro tiempo esas redes sociales se apoderan de todo, y por supuesto, Carmen, el trumpismo se basa en gran medida en las fake y en la capacidad de circular impunemente, pero esto, sobre todo, tú lo sabes muy bien, lo alimentó el Maquiavelo de la comunicación, que fue Goebbels, y el gran ensayo, que fue el Tercer Reich. Por su parte, el chisme, hay un autor muy interesante que se llama Foster, que ya desde el principio de este siglo y finales del anterior, se había ocupado el tema de los chismes, y él decía que el chisme es un intercambio de información sobre un tercero ausente. Pero esta definición, evidentemente, Carmen, es insuficiente, ¿no? Evidentemente que hay alguien que no está y que a sus espaldas estamos diciendo algo, pero hay otros factores que se tienen que sumar. Por ejemplo, un factor situacional donde se juega un papel muy importante, la atmósfera de intimidad. El que va a contar un chisme normalmente dice: oye, Carmen, baja la voz, y te lleva a un rincón y te lo lanza, ¿no? Pocas veces se lanzan en un altoparlante, ¿no? Y se necesita también la complicidad, porque no le contamos un chisme a cualquiera, le contamos un chisme a aquel que previamente casi siempre ya nos ha dado señales de que eso le puede gustar o resultar goloso. Otro factor que este autor Foster señala como importante en la generación del chisme es y los rumores también, la ambigüedad.
Cuando nos enfrentamos a una situación que no entendemos, el ser humano, así como el ojo cubre aquello que no ve, la imaginación humana completa lo que no puede explicar. Se ve muy claramente, por ejemplo, en el prejuicio. Cuando vemos algo que no conocemos, Carmen, preferimos pensar que es peligroso para actuar de manera instintiva, de forma precavida, evitando vernos en una situación difícil. Eso que se hace automáticamente, se hace también a nivel social. Se busca entonces el relleno. A veces, casi siempre, Carmen, ahí lo complicado es cuando empezamos a sazonar, se nos pasa el sazón y agregamos unos pedazos que pueden envenenar la lengua de cualquiera o el oído de cualquiera. Los expertos también señalan 3 leyes en torno a los rumores y los chismes que yo quiero comentar. La primera es la ley de la reducción. El rumor cada vez se vuelve más breve y conciso, pierde el contexto en el que surgió la información, y cada vez, por supuesto, prevalece lo que es más morboso. En segundo lugar está la ley de la acentuación, porque se van a enfatizar, se va a poner la atención en los detalles más jugosos, que suelen ser también los más morbosos. Y en tercer lugar, la ley de la asimilación. El rumor tiende a ganar aditivos no necesariamente ciertos, entonces vamos agregándole. Fíjate que reducimos de dónde nace, acentuamos, y por último agregamos. Y entonces el producto que sale de ahí, Carmen, se parece un poco al juego del teléfono. Yo no sé si tú jugaste a eso, pero yo jugué cuando era niña, que claro, alguien decía algo al oído, por si alguien no lo ha jugado, y el siguiente lo repetía hasta que lo que llegaba al final era absolutamente diferente, porque lo que va de boca en boca tiende a deformarse y nadie quiere parecer que no se sabe bien el chisme. Si te preguntan, he visto personas que apenas se saben un pedacito de un rumor y le agregan un pedazo para no parecer que lo ignoran. Hay una diferencia, sin embargo, entre el chisme y el rumor. En el rumor casi nunca se sabe quién lo propaga o de dónde salió, y tiene un alcance incalculable porque se difunde de muchas maneras y le llamamos Radio Macuto. En España se le dice Radio Macuto, aquí se puede decir Vox Populi. Son algunos de los nombres que uno utiliza. El rumor es como una bola de nieve que una vez sale, tú no sabes hasta dónde puede llegar, y hay gente políticos sobre todo, expertos en comunicación política, que saben muy bien en qué rincón situar esa bola de billar y qué otras bolas poner en intermedio y a cuáles darle, ¿no? En el caso del chisme hay sujetos que se encargan de contarlo y se produce en un ámbito más pequeño, generalmente sobre personas que son conocidas para nosotros, no necesariamente que nos importan, pero que son conocidas, aunque ya los tabloides, sobre todo, Carmen, aunque había, y por ejemplo Leopoldo Alas era un gran chismoso y tenía sus publicaciones en Oviedo, a principios del siglo XX, los tabloides sobre todo hicieron una gran difusión y se dedicaron exclusivamente, sobre todo los ingleses, a eso a partir de los años 50, 60, ¿no? Con el auge del cine y de esas figuras famosas, y hoy en día estamos hablando de una industria millonaria que mucha gente sigue también por las redes sociales, por todo, por aire, tierra y mar, ¿no? Los estudios de la psicología del chisme, que existe esa área de explicación dentro de la psicología social, dicen que el chisme tiene varias funciones. El chisme puede existir por amistad, Carmen. Hay momentos en que uno se junta. Yo que vivía en España, cuando me juntaba con amigas dominicanas, le decía, cuéntame qué hay de nuevo por allá, y por supuesto aparecían 2 o 3 chismecitos, ¿no? También se utiliza, el chisme tiene la utilidad de servir para influir. Se procura influir de manera maliciosa muchas veces con la intención de dañar la reputación, a veces la autoestima, y de hecho las chicas, sobre todo, que se dedican al bullying, utilizan el chisme como un mecanismo letal para acabar con adolescentes que precisamente están en esas edades en las que la opinión de sus iguales son tan importantes. También puede ser una fuente de entretenimiento, y en este caso no suele trascender esa conversación que se produce entre terceros, aunque siempre hay un tercero del tercero. Sirven para adaptarnos a un grupo específico, para generar redes y fortalecer vínculos de grupos.
Y aunque parezca paradójico, sirve también para establecer acuerdos, porque por lo menos las personas que chismean sobre alguien más están de acuerdo en algo, y es en hablar mal de esa persona. Pretende generar alianza y en algunos casos influir en los demás, como dije ahorita, y para transmitir información que no nos atrevemos a comunicar de forma simple, llana y directa. Y yo me atrevería a agregarle a esto que plantea la psicología social un apartado más. Sirve como un mecanismo de control social y para establecer un código moral. Pero de eso lo vamos a ampliar ya al final de este preámbulo. Hay muchas investigaciones, Carmen, que se han hecho. Por ejemplo, David Loan Wilson en la State University de Nueva York demuestra que tanto los hombres como las mujeres dedican aproximadamente entre el 50 y el 60% de sus conversaciones a los chismes. Tú sabes que nosotras tenemos la fama de ser chismosas, pero yo que me estoy dedicando a comer boca caminando por el mirador, y ahora voy tomando notas en mi cabeza de fragmentos de conversaciones que escucho. Los hombres chismorrean bastante, pero casi siempre solo hablan de dinero. Ese es mi diagnóstico de mis últimos paseos por el Parque Mirador y por otros lugares. Otro estudio, la empresa de seguridad Anoric System de Inglaterra presentó en mayo del 2005 un estudio que abarca 2.000 usuarios de computadoras que usan chat. Ellos estaban interesados en conocer el tipo de información que se suele enviar a través de estos chats, y los resultados son muy interesantes, Carmen. Encontraron que 1 de cada 5 personas usa el chat en el trabajo, y si no hay control en su uso, los empleados suelen utilizarlo para fines personales, y ahí se cuelan unos chismes tremendos. El 25% de quienes lo usaban lo hacían para contar chismes. Fíjate que es algo muy significativo, y de hecho hay veces que hay coach que hacen intervenciones y asesores que hacen intervenciones en empresas porque la atmósfera de chisme es tan terrible que hay que intervenir y ver cómo se mejora, porque perjudica enormemente y va creando. Hay gente dedicada, sobre todo la gente frustrada y aburrida, envidiosa por demás, dedicada entonces a poner cortapisas en el camino de aquel novato que acaba de entrar, o de aquella mujer de cuerpazo exorbitante que te cae fatal, ¿no? Pero uno tiene muchísimos ejemplos de posibles chismes en la historia. Por ejemplo, se dice que Homero era ciego, fíjate si me fui lejos, y que además no escribió la Ilíada y la Odisea, que en realidad lo escribieron muchísimas personas, no sabemos. María Antonieta fue objeto de muchísimos chismes. Acuérdate aquella anécdota de que le dijeron que no había pan, que la gente pobre en París no estaba comiendo pan, y ella supuestamente dijo, pues que coman pasteles. Y se fue creando una gran antipatía a base de chismes que no sabemos si eso sazonó el final trágico con su cabeza cortada en la guillotina y la forma tremenda en que fue su vida aquel cadalso, ¿no? Una figura también de esa época muy oscura y maquiavélica como Fouché creó una red tremenda de espías y soplones para que le contaran cosas que en ocasiones eran ciertas y en ocasiones eran chismes suculentos que él recibía y echaba a rodar, o que él claramente se inventaba, y rumores también. En eso consistía en cierta forma ese poder que él llegó a tener, y quizás la llave que le permitió pasar de estar cerca de los revolucionarios franceses a estar después cerca de Napoleón, que lo detestaba pero que le tenía pavor, y luego acercarse a la monarquía cuando se intentó reinstaurar, ¿no? También hay chismes probablemente que rodean a Nerón, porque cómo saber si es verdad que él incendió Roma y que estaba tocando la lira cuando veía arder aquella ciudad. En fin, hay también montones de historias leídas, y yo me acuerdo, Carmen, de un libro muy suculento que encontré en la mesita de noche de mi papá porque no me lo prestó, que se llama Vida privada de gente famosa. Es un libro donde yo me enteré de montones de chismes del Marqués de Sade, de Voltaire, de muchísimas figuras que para nosotras eran sagradas, pero que ahí contaban cosas tan tremendas como que Hitler solo tenía un testículo y montones de cosas, de depravaciones más, ¿no? Y si pensamos en películas, me vino a la cabeza, preparando el diván, Amistades Peligrosas, que está basada en un libro del siglo XVII de Pierre Claudel
de Laclos, que ya sabemos que las lenguas viperinas ocasionaron, y la maldad también ocasionaron la muerte de los 3 protagonistas. Y otra película que es para mí maravillosa, que la llevó al cine Scorsese, la del libro de Edith Wharton, La Edad de la Inocencia, que ahí los chismes también impidieron que se diera un amor tras bastidores, porque en aquel New York del siglo XIX era imposible esconder nada debajo de la alfombra. Y quiero finalizar con un ejemplo mucho más pavoroso, que demuestra quizás lo que dije anteriormente, la capacidad que tienen el rumor y el chisme de servir como control, como mecanismo de poder. Y ahí ponemos el foro público de Trujillo. Como dice el título del libro que escribió Lipe Collado, el chisme se volvió una categoría de asunto de Estado, y yo añadiría que era un mecanismo sádico de Trujillo, que tenía el propósito de mantener a raya a todo el mundo bajo un miedo terrible, y ahí se mantenía la gente, si salía en el foro, esperando que le cortaran la cabeza. A veces no se la cortaban, a veces sí, y en el final, en el ocaso de aquella era, francamente, Carmen, probablemente ese fue uno de los mecanismos más terribles, porque alcanzaba casi a todo el mundo. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.